Hasta 1830, más o menos, que cuando se desarrolla el ferrocarril en Inglaterra, la mayor velocidad que podía disponer el ser humano para recorrer distancias en la tierra era el galope de un caballo. En 1830 se desarrolla la revolución del vapor. En 1851 esa revolución del vapor llega a Chile en el conocido y famoso trayecto ferroviario de Copiapó a Caldera. El tren llega a Penco porque era natural que se ocurriera, como todas las zonas que de a poco iban siendo marcadas por la industria, por el desarrollo industrial, en donde aparece el ferrocarril y después de algunos años se le deja morir. Pero lo que no muere es el sentimiento, el afecto, el aprecio y sobre todo la valoración de lo que fue el ferrocarril para la historia de Penco, la historia de la región y del país. La migración hacia Penco no viene del sur. La migración de Penco viene de Guariligüe, Coelemu, de Ñipa. De allá vienen hacia acá. Y el medio por excelencia de comunicación entre los parientes que quedaban allá, ¿cierto? Y los que venían aquí a trabajar, en el tiempo que se trabajaba en la Fanalosa, en la Virosplano, ¿cierto? En la CRAP. El tren era el medio de comunicación. Entonces se podía ir a visitar a los parientes te podían traer regalos para acá. El tren era uno de los medios de comunicación y de movilización más importantes de esta zona. Porque el tren traía todo lo que era la producción agrícola hacia Penco. Entonces Penco era un lugar de tránsito. Pasaba por aquí todo eso. Y era interesante porque, por ejemplo, en el periodo de las vendimias, la juventud aquí se iba a trabajar a las vendimias, que eso es más o menos entre marzo y abril. Trabajaban allá, se alimentaban porque tenían derecho a dos alimentación. Primero la alimentación que era el almuerzo, después de la tarde, dormían, ¿cierto? Recibían un dinero y después vuelve, aprovechando el tren que circulaba cotidianamente, periódicamente, digamos, trae la fruta, trae la uva, trae la chicha. Y de hecho, por ejemplo, está el mito de traer los chanchos curados, porque traían los chanchos y les daban vino y los curaban para meterlos en el tren. Y lo traen para acá y llegan gorditos, ¿cierto? Bien alimentados, con dinero y con regalos para la casa. Esa gente volvía toda pletórica de felicidad porque no pasó tanto miedo, porque era un viaje seguro, expedito y totalmente con una visión social. El tren, cuando pasaba por Penco, tenía que reducir la velocidad cuando entraba por la caleta que se llama Cerro Verde, porque en Cerro Verde la gente hizo sus casas al lado de la línea del tren también. Había como también este juego de cabros chicos de no pagar el tren y de ir a Dichato, porque también Dichato tenía que reducir la velocidad. Y también podía llegar hasta Cosmito, donde había como una subestación. Y ahí en Cosmito estaba la leche, estaba la hortaliza. Antes del ferrocarril, todo se hacía por carretera. Carretera es un decir, en realidad, caminos de tierra, en malas condiciones, barriales en invierno. O también la otra forma de comunicarse con Talcahuano era a través del mar. El tren de ferrocarril en Penco se inaugura en 1889, pero ese tren es privado. Hacia 1912, más o menos, se empalma con el tren que viene desde Rucapequén, ¿cierto?, el Chillanejo, y después se empalma con Tomé, Penco, Nerquén, Concepción. El tren llega a Penco porque era natural que se ocurriera, como todas las zonas que de a poco iban siendo marcadas por la industria. Para pensar en un ferrocarril hay que pensar entonces en la fuente calórica, y la fuente calórica es el carbón. El origen del carbón en la zona pencopolitana, en la zona sur de Chile, es Nerquén.
Y a partir de eso empieza a haber otro tipo de impulsos industriales. Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de la loza. Y los primeros vestigios de la loza son de 1835, a propósito del terremoto de 1835. En Penco se crea una industria de tejas y ladrillos, justamente pensando en la reconstrucción. Y después, mucho después, hasta 1927, es comprada por la familia Díaz, que en 1930 crea la marca Fanaloza. Y lo asocio con ferrocarriles porque al final estamos hablando de cómo esta zona industrial de Penco requiere mover carga, pero también requiere mover insumos, materias primas. Todo se hace por ferrocarril, todo. La otra empresa importante que motiva el desarrollo del ferrocarril es la refinería de azúcar. Esta empresa tenía un operador que era una multinacional, Duncan Fox, que es una de las empresas que también interviene en el ferrocarril. De hecho es propietario del ferrocarril durante un tiempo, y hacen un desvío desde la fábrica hacia la línea central. Ese muro es lo que quedó de la empresa. Los ladrillos se cayeron, empezaron a caerse todo. Y lo único que les dijeron que tenían que reforzarlo y quedar, porque esto es un patrimonio. Toda esa casa igual. No pueden desarmarla, nada. Tienen que arreglarla porque es un patrimonio. Están todas las maestranzas, toda la estructura, todo más abajo. Entonces eso quedaba en altura, como las casas tienen, los techos así eran así. Entonces, me da pena. Siempre me siento aquí y miro cómo era antes. Y era hermoso, así, por eso digo que era bello. Y todos se conocen, y todos se apoyan. Yo siempre me acuerdo, los días domingos le tocaba a mi mamá trabajar ahí en la clínica, ser guardia. Y yo iba con mi papá después de almuerzo y íbamos a verlo. Entonces se disfrutaba de la familia. Esta eran casas que le daba la empresa a los trabajadores. Bueno, y después le daba la oportunidad de comprarla. La empresa tenía la pulpería, se iba a comprar la carne, ropa, de todo. A todos los trabajadores les daba, ¿cierto?, para que tuvieran un buen pasar. Era una familia la empresa, y yo siempre recuerdo todas esas cosas que tuvimos abundancia. Fue abundancia lo que tuvimos con la empresa. Era bonito porque el tren pasaba por toda la orilla. Yo creo que tienen que llevar la materia prima. Era un tren de la empresa que recorría de aquí hacia calle Talcahuano. Bueno, un día pasó un tren, creo que llevaba gente a Concepción. Me decían, anda a ver, anda. Pero yo, como trabajaba, no podía ir. Siempre yo me recuerdo, como era más niña, que vendían las apancoras. Y me llegaba la gente, todo, y era bonito porque íbamos a Dichato en tren, a Tomé, a Concepción, todo. Y mucha gente, muchos de los turistas venían para acá. Siempre lo vemos cuando ahora va a ir en el tren. Pero ya no es lo mismo. Pero era una vida bonita antes. Nosotros tuvimos una infancia casi paradisíaca. Vivíamos en un paraíso. Como la CRAP a nosotros nos atendía. Era una empresa que siempre estuvo pendiente de sus trabajadores. Mejores juguetes, todo. Entonces, ¿cómo te va? Bien, pase. Esta es la revista Pan de Azúcar, que fue una revista que durante años estuvo al servicio de la comunidad refinera, donde se decía todo lo que sucedía dentro de la empresa. Se mostraban algunos compañeros de trabajo que se destacaban en algunas actividades como deportivas,
o en el mismo trabajo. No es el mismo. Y la pulpería igual, ¿eh? La iglesia igual. Ahí está. Igual. Acá está don José Márquez. Sí, En el está extremo allá está el Palma. Él estaba casado con una niña media rubia, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, está esta fotito aquí. Y yo tengo una foto acá que él la podría identificar. Yo tengo identificado 2 personas acá que me acuerdo de ellos porque nosotros los molestábamos cuando éramos chicos. Los celadores. Mira, los celadores. Claro, sí. No, Aquí- le pregunté porque se... Esta es de básquetbol. Ya. ¿Reconoce alguna? Sí, claro. Claro que están todas más Lola aquí. Mira, ¿Qué no? Ella es mi hermana. Sí, ella salió reina. del carnaval de Penco. Mira, Claudia. Mira quién está ahí. No, está mi abuelo. Yo mantengo el casco, un ¿Sí? casquito, sí. Mi bisabuelo estaba casado con Laurita River y en honor a ella bautizaron un carrito de las locomotoras que tenía la empresa, la Olguita, que era una locomotora, la Wernekin y la Laurita. Pasaban por la calle Talcahuano para acá y entraban por la puerta norte, Por la puerta. frente a la puerta al Liceo del Refugio. La Olguita, esta locomotora de la empresa, también abastecían al ferrocarril, al ramal Concepción, Penco, Tomé. No, todo el sur de Chile. ¿Tú te acuerdas de cómo llegaba el tren con gente ahí a la estación? Yo tengo un recuerdo de que cuando el tren llegaba ahí, paraba, pero yo veía caleta de gente que se bajaba del tren Y con traían canastos. negocios, con canastos, Sí. con pavos, con gallinas. metidas en Sí. unos sacos así, con la pura cabeza de la gallina Sí. afuera nomás. ¿Y se acuerdan cuando íbamos a Dichato, el túnel? Ah, Claro, también. el túnel. Eso era lo más emocionante para Pasar por nosotros, el túnel, ¿no? pasar por el túnel. Se apagaban las luces. Íbamos todos con claridad, ¿cierto? Mirando por la costa. Y ya sabíamos que en las curvas era el túnel y uno gritaba, como niño gritaba. Era bonito. Yo creo que todos los niños chicos éramos... Era como un deporte pasar por el túnel Por el a veces, túnel, pero con sí. el miedo de que de repente Sí, porque va a viniera venir el tren. Claro. Me acuerdo que una vez un caballero venía con un chancho y se bajó y el tren se fue. Corría detrás del tren así. Al chancho. Claro, sí, con un chancho así. Yo me acuerdo del tren, bueno, no tan contemporáneo con refinería, pero sí con Fanalosa, con los Zapenco, porque mi papá jugaba en el equipo de los Zapenco que estaba en tercera división. Y cuando estuvo el boom de los Zapenco, el tren era lo máximo. Se despoblaba Penco, se llenaba el tren con las banderas del equipo, y después cuando le tocaba al rival, se sobrepoblaba Penco, pues llegaba más gente, lo que podía, en este caso, absorber la comuna. Cuando empezó la cuestión esta de las carreteras a través del país, para devolverle a lo mejor un favor a los camioneros, creo, se eliminó el ferrocarril y los camioneros empezaron a tomarse las vías. Cuando se hubiera hecho el ferrocarril de Arica a Punta Arenas, así, con una doble vía, habríamos tenido un ferrocarril de lujo. De lujo. De lujo. La gente ahora no conoce el país. Las carreteras a veces pasan hasta por fuera de las ciudades. ¿Ve? Y el tren antes paraba en todas partes. Se perdió toda esa conectividad que había con la gente que vivía en los sectores rurales. Y la gente ahora no conoce esos pueblos. Entonces esas cosas se perdieron. La gente no sabe eso. De la dictadura rompe la vida del tren. Cuando se produce, ¿cierto?, el quiebre institucional, se rompe esta columna vertebral que era el tren. Y también se rompe la columna vertebral que era la civilidad. Hay una relación directa entre esta forma de conectar a los diferentes pueblos a través del tren con la intención de destruir la conexión que era el tren. El Estado vende el tren de carga, porque el tren de carga era el que financiaba el tren de pasajeros. ¿Se entiende? Entonces, al perder el Estado los tributos o el dinero que lograba a través del tren de carga y pasárselo a privado, pierde el dinero que necesita para poder fortalecer la actividad de pasajeros. Como no hay un deseo de fortalecer este ferrocarril, se va perdiendo y va muriendo de una muerte lenta la actividad ferrocarrilera de pasajeros. Y queda fortalecida, ¿cierto?, la actividad del tren de carga, pero en manos privadas.
aun cuando utilizan las mismas líneas del tren que fue la que el Estado implantó a través de todo Chile. Chile está diseñado para el tren. El tren es la columna vertebral de nuestro país. Hay una intención de destruir esta columna vertebral, que es la columna que nos comunica. De hecho, si tú miras Chile, es tirar un tren de Arica a Puerto Montt. Yo no lo veo el tren como algo imposible, no lo veo como un pasado. El tren tiene que volver y tiene que expandirse. Hay una relación muy recíproca entre el fortalecimiento de la actividad ferrocarrilera y el fortalecimiento de nuestra actividad cultural, de nuestra actividad ciudadana, de nuestra actividad cívica. Como estamos en un momento en que ha sido destruida toda la base social, toda la base productiva chilena, estamos viviendo tiempos, podríamos decir, una época medieval. Pero, como decía Gutiérrez, detrás de la más negra nube siempre brilla el sol. Puede que esté nublado, pero el sol está arriba. Entonces, no debemos pensar que el tren es algo que no puede volver. El tren debe volver. Es parte de la resurrección de nuestra vida como sociedad sana, como sociedad que no mercantiliza todos los aspectos de la vida. El tren implica no mercantilizar la movilización, no mercantilizar la comunicación, no mercantilizar nuestro territorio. El tren tiene que volver. Es una presencia constante. Es, por supuesto, nostálgica por lo que se tuvo, pero sobre esa misma ceniza se puede construir de nuevo y se puede volver a iluminar este país con la presencia del ferrocarril. Mi madre es profesora normalista. Siendo muy niña, a los 14 años, sale de Penco y se va a formar como profesora normalista en Gol. Y después le tocó ir a trabajar a un paradero que se llama Coyihuay. Y mi madre entra al jardín de la casa de estación y un perro se le abalanza. Y mi madre cae al suelo. Justo venía llegando a Chillanejo. Mi padre era el conductor del Chillanejo. Y va a hacer el trámite normal, ¿cierto?, del paso del tren. Pero justo ve a esta dama y ahí se conocen. La parada ese día no fue 1 minuto ni 2, fueron como 5, que era una eternidad para una detención. Y obviamente a la vuelta del tren habrá pasado a preguntar a su tío, que era el jefe de estación de Coyihuay, quién era esta joven. Íbamos preguntando y las visitas a Coyihuay se empezaron a hacer más frecuentes. Se dejaba caer por ahí a tomar oncecita y ahí empezó todo. Así que soy hijo del ramal. El mundo del ferrocarril era muy bajo en mano de obra. Fanalosa tenía 1.500 trabajadores, Refinería tenía 400 y la estación de ferrocarriles tenía 10. Éramos muy pocos, digamos. Entonces, efectivamente se formaba una familia y el Chillanejo, por ejemplo, hacía que un colega de Ñipa le enviara al colega de Penco algún tipo de producto por el tren. Te mando ahí unos canastitos de uva, el colega del Irqué le mandaba al interior, no sé, a Nueva Aldea le mandaba un saquito de cholga. Aquí en el departamento ustedes pueden observar, hay una mesa que tiene unos clavos, los clavos que se usaban para fijar los rieles a los durmientes. Tengo por ahí un libro que es El Tarifario de Ferrocarriles, del año 1966. Tengo un cuadro por ahí que pintó una sobrina mía. Hizo un juego ahí entre la gorra de mi padre con los boletos de tren, su gorra de jefe de estación, una gorra que ya tiene más de 60 años. Pero insisto, son recuerdos, claro, personales, familiares. Pero hay que separarlo o no dejarlo solamente en aquello, porque el tren es una necesidad hoy. Pienso, no sé, si uno dice, a ver, oye, qué nostalgia por las diligencias que se usaban para transportarse en la época de la colonia. Pero nadie se imagina que hoy día pedir que vuelvan las diligencias. El tren es otra cosa. O sea, el tren hoy día es el medio más eficiente en Europa. Compite con los aviones. Chile necesita, Penco necesita un ferrocarril hoy día para seguir esta senda de desarrollo que quedó truncada cuando hace 40 años a alguien por ahí se le ocurrió que el tren milagrosamente podía
funcionar, el tren de pasajeros podía funcionar sin apoyo estatal, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo. Buena. Intento. ¡Pablo, Pablo! Ahí está, dale, dale. Buena. Ahí sí, pues, oye, Renato, ¿viste? Nunca salí un día domingo ni un día sábado. La primera vez que me sacaron fue para el terremoto. Fui a mirar el edificio ese que se derrumbó, ya después lo veníamos y fuimos a hacer la fila para comprar helado. Ya estoy harto haciendo la fila y cuando llego adelante se acabaron. ¡No! Primera y última vez que me sacaron un día domingo. Lo que sí yo ahora he podido salir y disfrutar, he viajado por todo el mundo, gracias a Dios, con la hija mayor. Igual antes eran todas las casitas bajas, después todas de segundo piso, ahora está casi la mayoría de 3 pisos. Este es como el barrio alto. Dicen, o sea, que le pusieron el barrio chino porque las casas están todas juntas, así como en China. Pero antiguamente también había un chinito acá, que según dicen también que él llegó en un barco y él se quedó acá, se quedó aquí en el barrio. Y no se fue el caballero este y quedó aquí, él dormía en un horno abajo, que es donde cocían el pan. Era un horno para toda la gente aquí que iba a cocer el pan ahí abajo. Y ahí se quedaba a dormir él, como estaba el horno calentito todo el día, y en la noche dormía dentro del horno él. Y le decían el chinito y al final murió en la calle el chinito. Y por eso dice que le pusieron el barrio chino. De Carapallo a Don Luca, de Camarón a Luca y media. ¿Para subir? Maricales no, a llevar cachetitos. Gracias, casera. Gracias. Vivir acá al lado de la línea del tren, o sea, igual de primera era como uno le daba miedo porque parece que el tren venía por acá cerquita, pero ya después con el tiempo uno se acostumbró y no, aunque pasara o no pasara el tren, uno dormía igual. Sabe que un día domingo estábamos trabajando, aquí no se escucha nada, con que hubiese el tren se descarriló y el tren entró aquí al lado para adentro, ahí los 2 carros así. Quedó aquí al lado el tren. Los carros vacíos sí, pero igual. Íbamos a la playa, jugábamos un rato, después veníamos de vuelta, jugábamos todo aquí afuera otra vez. En el invierno y verano inclusive. Ayudábamos a trabajar también, ayudar a desconchar machas de repente, y era entretenido para nosotros, porque entre desconchar machas y también las comíamos. De los 4 años que tenía un delantal. De niña, chiquitito, Una carterita. Unas carteritas. Y con las niñas que trabajaban en la casa, me pedían que yo le ayudara a llevar la tortilla o las copas a la mesa. Y yo iba y me daban propina. Vendíamos nosotros machas y tortillas en la línea. Con mi prima, mi papá nos traía el marisco, las cocíamos acá y vendíamos en la línea. Y cuando a veces ya la gente se iba de la playa temprano, bajábamos acá con la mesa, nos ganábamos acá afuera y vendíamos acá lo que nos quedaba. Antiguamente la gente ofrecía sus productos y vendían también, si quería uno servirse, lo pasaban para la casa ahí o la pequeña cocina que había antiguamente y le armaban sus productos. Entonces esto viene de mucho antes. Era pura tierra nada más. Puro barro. Porque eran unas vegas, eran tipo vegas el pasaje que está acá. La gente traía sus choldas, tenían sus canastas y ahí la gente venía a comprar. Y si querían las preparaban adentro de la casa, pues ahí la gente empezó a acomodar sus comedores, sus living, y a empezar a achicar lo que es casa y empezar a prestar servicios.
Igual hicimos una ampliación y quedó el poste del teléfono dentro de la casa, del ferrocarril. Y después hubo que cortarlo porque había que poner el techo. Y yo lo tengo dentro del local. Fue divertido por el hecho de que igual pues, todos como niños íbamos a la línea del tren, poníamos las monedas, pasaba el tren, la aplastaba, le hacíamos como pulseras, cosas así. Pero el tema de que en las noches la vibración es alta. Pues. Ahora resulta que el tren no tiene horario. O sea, su horario es 2, 3 de la mañana y está toda la madrugada casi funcionando, a veces con sus campanas, con sus ruidos. Más que nada ahora el tren que le trabaja al puerto en este caso. Y antes no era tanto alboroto como ahora. Antiguamente era, bueno, el tren de pasajeros y era turístico, era más turístico porque venían los productos de Cuelemo, los conejos, pónganle la longaniza, venían con las tortillas, llegaba la fruta de Menque, así como de acá también. La gente tomaba el tren y vendían los productos, las machas, llevaban machas para vender tantos productos de allá que traían campesinos y nosotros trasladaban productos del mar para el campo.